la idea de esto es poder hacerlo en el tiempo, hacerlo como más frecuente, ¿ya? No sé qué tan frecuente, pero ya por temas de tiempo, porque yo de verdad soy una persona que tiene poco tiempo, no me tantas cosas. Pero la idea es poder hacer esto de vez en cuando para poder compartir las preguntas más frecuentes de fonoaudiología, ya, de mis talleres, porque me he dado cuenta que con el correr del tiempo hay preguntas que se van repitiendo. Y me gustaría compartirla con ustedes, ya, aprovechando de que estamos en pandemia, ¿cierto? Y la gente no sabe mucho de fonoaudiología. Entonces me gustaría que todos pudiesen conocer más esta bonita carrera, ¿cierto? Tan extraña. Bueno, ¿qué cosa? Fonoaudiología. Y eso, ¿ya? Antes de partir con las preguntas propiamente tal, les voy a comentar un poco sobre mi proyecto. Yo ya llevo varios meses haciendo estos talleres. El primer taller que hice, hubieron 7 inscritos y solamente 3 personas estuvieron en el webinar. Y de hecho era gratuito. Los primeros talleres fueron gratuitos. Entonces ustedes pensarán, oh, qué pocas personas, ¿por qué tan pocas personas? Bueno, así es cuando uno está partiendo en esto, uno de los errores aprende y poco a poco uno va cambiando la estrategia, ¿cierto? Y después con el tiempo se fue sumando más gente, ¿cierto? Empecé a cobrar un incentivo, ¿ya? Empecé a usar otras plataformas, Instagram, LinkedIn, ¿ya? Pero ¿a qué voy con esto? Es que si ustedes tienen como algún proyecto, alguna idea, si les va mal a la primera, no se rindan, ¿ya? Porque una de esas oportunidades que uno tiene y en las que comete errores, ahí es cuando uno aprende, ¿ya? Si me hubiera rendido como que nunca más, ¿ya? Pero la verdad es que ha sido una bonita experiencia. Yo he aprendido bastante con las personas, con las mamás, con la educadora, y he aprendido mucho. Ya, entonces, estos son los talleres que yo he realizado hasta el momento. Ya, yo he hecho webinar de voz y webinar sobre lenguaje en niños, ¿ya? El lenguaje en niños es lo que más se pide, ¿ya? Siempre exploro el lenguaje en niños, porque de por sí las mamás tienen muchas preguntas al respecto. Voy a bajarle un poquito el volumen a esta cosa. No sé si todavía me escuchan bien. Espérame un poquito. Que ahí la había bajado un poco más. Y ahí volvimos al power. Nos habíamos quedado acá. Ya, yo los talleres que he hecho hasta el momento han sido el de uso y cuidado de la voz, que es el que voy a realizar este viernes. Ah, ya, qué bueno. Y ahora se escucha bien. Ahora que bajé la música, ¿se escucha bien? La gente que me puede responder en el chat. ¿Y ahora? Un poco más baja sería mejor. Ya, vamos a dejarla ahí. Vamos de nuevo. Ya. Entonces, como les decía, ya, buenísimo. Allá, oh, eres de Valdivia, Ale. Qué buena. Sabía. Bonito Valdivia. Ya. Yo los talleres que he hecho hasta el momento son el de cuidado de la voz, el de impostación de la voz, el de estimulación del lenguaje de 1 a 4 años y el de apoyo en el lenguaje de 4 a 7 años, que fue el último que realicé. Yo realicé la semana pasada, realicé este taller. Y la verdad es que en general los talleres de lenguaje en niños siempre son furor. A la gente le encanta saber porque tiene mucha duda al respecto. Ya de repente hay muchas interrogantes, cómo estimular a los niños desde lo práctico, desde lo teórico. El trastorno del lenguaje será hereditario, ¿no? El trastorno del lenguaje dura hasta la adultez, se supera. Son preguntas bien interesantes y desde fonoaudiología nosotros podemos contestar esta interrogante, ¿ya? ¿La unión dónde queda, Betsabe? Oh, qué ignorante.
sea, así uno va aprendiendo, ¿cierto? Ya, aquí yo les quiero compartir mis estadísticas porque la gente cuando se inscribe a los talleres siempre tiene la oportunidad de contestar una encuesta y yo puedo analizar esas estadísticas. Y la mayoría de las personas que van a los webinars son madres, padres, ya, la familia, y muchas de ellas son educadoras, ¿ya? Aquí no aparecen las educadoras diferenciales, pero yo las anoté aparte. Las educadoras diferenciales también asisten mucho a estos talleres. Después les siguen los profesores, los docentes, ya distintos cursos, profesores de historia, de primero básico. De vez en cuando se inscriben profesionales de la salud. Yo he visto terapeutas ocupacionales que se han inscrito. He visto nutricionistas también. Una vez se inscribió una pediatra, también recuerdo. Y otros ahí varían. Ya se han inscrito profesores de canto, se han inscrito cuentacuentos. Bien interesante. Y a través de todos estos talleres, cerquita de Valdivia, ya, muy interesante. Y bueno, a través de estos talleres también se han inscrito personas de distintos lugares de Chile. Se han inscrito personas de Talca, de Valparaíso, aquí lo tengo, de Biobío, de Conchalí, de la región metropolitana, obviamente, Magallanes, Coquimbo, la 10ª región, la Araucanía, Pichurquén, otro día apareció Pichurquén, Tomé, Linares, Rancagua, y el otro día me llamó una educadora de Calama. Así que qué bueno que se está difundiendo esto, me parece muy bueno porque así también aprovechamos de educar a la gente de qué es fonoaudiología, qué es eso. Algo que también me gustaría compartir con ustedes es la estadística, seguimos con las estadísticas, pero los talleres que propuestos y que más han sido votados. Aquí, por ejemplo, yo siempre que la gente se inscribe, nuevamente, yo le doy la posibilidad de que ellos puedan votar lo que más les interesa. Obviamente lo que más les interesa es lenguaje en niños, ¿ya? Porque son muchas las mamás que se inscriben, son muchas las educadoras que se inscriben, los profesores. Entonces ellos tienen mucha duda al respecto. Los más votados siempre han sido estimulación del lenguaje de 1 a 4 años y apoyo del lenguaje de 4 años en general, ¿ya? Ahora, también ha habido mucha votación en lo que es apoyo en el lenguaje en TEA, ya que yo voy a hacer ese webinar a mediados de agosto, 17 de agosto, por ahí, voy a hacer ese webinar. También atención y memoria en niños, también les ha interesado mucho eso. Y lengua de señas también, han preguntado mucho, ¿ya? Ahora, los menos votados, los menos audición, ¿ya? Todos se van a quedar sordos, pero mejor, porque así voy a vender audífonos. Bueno, en fin. Habilidades blandas, igual ha tenido buenas votaciones, yo lo subestimaba. Tragar y alimentación segura también ha tenido baja votación. Ahora puede ser porque la gente ignora más o menos lo que hace el fonoaudiólogo ahí, pero ahí varía, ¿ya? Ahora, talleres que me han propuesto las personas que yo haga, me han dicho manejo de pataleta. Bien, yo no sé ahí qué tanto puedo hacer, ya yo las puedo orientar y todo eso, pero me parece que esto es más un recurso de psicología, ¿ya? Yo personalmente pienso que esto es más desde el ámbito de la psicología. También, apoyo de familia en contexto de pandemia. Yo creo que esto sí es un buen tema, ¿cierto? Un tema necesario, contingente, ¿cierto? Sobre todo apoyo y estimulación del lenguaje. Así que me parece súper bien, yo creo que después lo vamos a hacer, ¿ya? Después técnicas de estudio, también me lo han pedido. Ahora, quizá psicopedagogía, más una materia de psicopedagogía puede ser, de los docentes, pero bueno, uno puede ayudar desde la materia, ¿cierto? Precursores del lenguaje también. ¿Qué son los precursores del lenguaje? Son todos los requisitos o habilidades que se necesitan previo a las primeras palabras, por si acaso, ¿ya? Los precursores del lenguaje se dan de los 0 a 1 años, por si acaso. Detección de sordera también me lo han pedido. Por si acaso sordera, este término está mal acuñado porque uno habla de hipoacusia o pérdida auditiva. Cuando uno habla de sordera, se está refiriendo a la comunidad sorda, ¿ya? A la cultura sorda. Cuando hablamos de personas sordas, nos referimos a un integrante de esa comunidad, pero no una persona que no escucha nada. Una persona que no escucha nada se dice que tiene anacusia, que tiene cofosis, que tiene pérdida auditiva importante, pero cuando hablamos de personas sordas, en verdad es la persona que habla en lengua de señas, una persona que pertenece a la comunidad sorda, por si acaso, ya para que puedan
familiarizarse con ese término. ¿Qué más? Lectoescritura también me han pedido. Esto en base a que en el último webinar, como el último webinar fue de apoyo en el lenguaje de 4 a 7 años, hablamos de la lectoescritura. Y mucha gente se interesó también por ese tema, ya como profundizarlo más, la conciencia fonológica, ¿cierto? Esas habilidades previas y requisitos para la lectoescritura. También, tipo de trastorno del lenguaje. Hay varios tipos de trastorno del lenguaje, ya igual depende de la clasificación y todo eso, pero también lo han pedido. Y necesidad educativa especial. Ahí para la educadora, igual es amplio el tema, tendría que ser como varios ciclos de webinar en realidad. Ya vamos con las preguntas. Eso querían, ¿cierto? Las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas de voz primero. Si surgen dudas durante el webinar, ustedes me las consultan, nomás me levantan la mano y todo eso. Tenemos tiempo. Ya, aquí me dicen, estoy una educadora de párvulos. Me dice, ya, me diagnosticaron esofagitis y reflujo. ¿Ya? ¿Puede dañar mis cuerdas vocales si no me cuido? Sí. Te puede dañar las cuerdas vocales si no te cuidas. Ya, para su información, estas son las cuerdas vocales, ¿ya? Las cuerdas vocales son estructuras que se ubican en la zona laringea, como yo mostré en el video, ¿cierto? La laringe, esta es la laringe, la zona laringea, que está al interior de nosotros, cerca de la faringe, ¿cierto? Por ahí, ¿ya? La zona laringea está conectada íntimamente con el sistema respiratorio, ¿ya? Todo con música clásica. Este orificio ya es la vía respiratoria, es la tráquea. Y estas fibras que se asoman acá son las cuerdas vocales, ¿ya? Son músculos que están revestidos por una mucosa, ¿ya? Eso quiere decir que tiene una especie de líquido que ayuda a que las cuerdas vocales vibren y ondulen. Por eso es muy importante la hidratación, porque de esa manera nosotros cuando hacemos vibrar las cuerdas vocales es menos agresivo el golpe, ¿ya? O la ondulación. Y como les decía, entonces las cuerdas vocales son dos, ¿cierto? Son músculos que están revestidos por una mucosa y tienen que ondular así ya, para emitir voz. Cuando las cuerdas vocales se abren, como en la imagen, es cuando respiramos. Cuando empiezan a juntarse y empiezan a ondular, es cuando emitimos la voz, ¿ya? Y este aparato que vemos acá tan interesante, ya que es como una lengüita, es la epiglotis, ¿ya? La epiglotis es una estructura que sirve para evitar que la comida o el alimento llegue a las vías respiratorias, ¿ya? Cuando uno traga así, lo que pasa es que la epiglotis hace esto, ¿ya? Para que no llegue la comida a esa zona. Las personas que tienen problemas de tragar o de deglución, ¿ya? Que es algo que hacemos los fonoaudiólogos, ven precisamente la función de eso, bueno, entre otras cosas también, ¿ya? Ya, volvamos a la pregunta entonces, ahora que hicimos una pequeña introducción de lo que estamos hablando, ¿cierto? Hay que contextualizar para que podamos tener una noción. Vamos al primero de las patologías o de las condiciones que ella explica. Ella dijo que tenía esofagitis y dijo que tenía reflujo gastroesofágico. El reflujo es más conocido por todos, ¿ya? Pero aquí extraímos unos datos del portal de la Clínica Mayo. La esofagitis es una inflamación que lesiona el conducto que se extiende desde la garganta, en realidad desde la faringe, ¿ya? Hasta el estómago. Eso quiere decir que estamos hablando del esófago, ¿ya? Ese conducto de la boca hacia el estómago es el esófago, ¿ya? Las causas son el ácido estomacal, que en este caso estaría ascendiendo y asciende tanto que llega a dañar el esófago. Por eso se llama esofagitis. Todo lo que termina en itis, dato frío. Todo lo que termina en itis es porque es inflamación, ¿ya? Para que lo sepan. Entonces suele tener dificultad, o sea, suele causar dolor al tragar, dificultad, ¿ya? Y dolor en el pecho al comer, ¿ya? También esto puede ser un síntoma de reflujo. Y bueno, esta esofagitis muy probablemente se haya dado por la presencia del reflujo, tiene sentido. Y finalmente el reflujo, ¿ya? Se da cuando el ácido estomacal retrocede con frecuencia al tubo, al esófago, como anteriormente mencionamos. Y bueno, se supone que nosotros
En el estómago tenemos un revestimiento especial, ¿ya? Aquí hablan de revestimiento. Por eso el estómago tiene la facultad de albergar el ácido, ¿ya? El ácido estomacal, porque el estómago está preparado para eso, ¿ya? El ácido estomacal se supone que es esa sustancia que permite digerir los alimentos, ¿ya? Y para eso el estómago tiene que prepararse, tiene que tener un tejido especial para que no se dañe. Pero en el caso del reflujo, ¿qué pasa? Que este ácido estomacal empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y empieza a dañar el esófago que no está preparado para albergar este ácido, ¿ya? Y bueno, las causas pueden ser varias, ¿ya? De repente hay dificultades en el esfínter, ¿tá? Entre el esófago y el estómago. Aquí yo pongo la flechita negra porque en esta zona tenemos un esfínter, ya un anillo así. Es un anillo que se abre, que se cierra, que se abre, que se cierra, y se llama esfínter esofágico superior, ¿ya? Que como su nombre lo dice, conecta el esófago con el estómago, esfínter esofágico superior. Y las personas que tienen problemas con este esfínter suelen presentar reflujo, ¿ya? Otras causas de reflujo pueden ser personas intolerantes a lactosa, ¿ya? Personas que tienen alto consumo de alimentos que propician el reflujo. Pero bueno, en fin, ¿ya? Y esta imagen tan gráfica es una lesión por esofagitis, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿por qué te dañan las cuerdas vocales si tú tienes esofagitis y reflujo? Yo te explico por qué. Aquí está la respuesta. Existe algo que se llama reflujo faringolaringio, ¿ya? Faringolaringio. ¿Por qué? Porque habla de dos estructuras, la faringe y la laringe, ¿ya? Aquí tenemos el mono que le digo, el diagrama, donde vemos la estructura, ¿cierto? Tenemos la laringe, ya que esta zona, y este pequeño tubito o este pequeño espacio es el esófago, ¿ya? El esófago solamente se extiende o aumenta su lumen o espacio cuando ingerimos comida. Ya aquí aparece como chiquitito en la foto, ¿cierto? Qué extraño. Porque uno piensa, oh, el esófago es así grande. Bueno, la laringe la tenemos acá, ¿cierto? Con esta estructura respiramos, ¿ya? Y aquí está la tráquea. Si se pierden después, me escriben nomás, ¿ya? Me escriben en el chat, en fin, ¿ya? Entonces tenemos dos estructuras, la laringe, ¿cierto? Que es el sistema respiratorio, y el esófago, que es el sistema alimenticio, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, estas dos se topan en un lugar, ¿ya? Que es la faringolaringe. Y ustedes van a pensar, ah, ya sé lo que pasa acá. Sí. El reflujo, ¿cierto? Que el reflujo está en el estómago, empieza a subir por el esófago, ya, bla, 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 bla. Y llega un momento en que empieza a pasar para el otro lado y llega a las cuerdas vocales, el reflujo. Entonces ahí se produce el reflujo faringolaringio, ¿ya? Porque empieza a pasar desde la faringe a la laringe, llega a las cuerdas vocales. Y aquí tenemos la evidencia, así quedan las cuerdas vocales cuando hay reflujo faringolaringio. Se lesionan, si se dan cuenta. Ahora, consejos para esto. Claro, siempre están los consejos típicos de los doctores, ¿cierto? Consuma medicamentos. Hay consejos que son no medicamentosos, ¿ya? Que son más como de la vida cotidiana, de modificación y todo eso. Por ejemplo, dosificar las comidas. Si usted es de esas personas que come comidas copiosas, como dicen, eso quiere decir que come, y come mucho, eso facilita la presencia de reflujo, ¿ya? Porque empieza a llenar mucho tu estómago y lo que hace el estómago es compensar, empieza a secretar más ácido estomacal, ¿ya? Y este consejo sobre todo está ligado a la ingesta de las últimas comidas, ¿ya? Porque idealmente que la última comida sea 2 horas antes de irse a acostar, ¿ya? O sea, de dormir. Pero en caso de que esto no sea así, la comida, claro, está ahí, ¿cierto? Se ha digerido bien, uno se está acostando y uno se acuesta en una posición horizontal, ¿cierto? Entonces eso facilita mucho la presencia de reflujo y el ascenso.
Por eso que yo hablo de manejo posicional, porque una recomendación muy frecuente que se hace en estos casos es que las camas se puedan posicionar de esta manera, ¿ya? No así, sino así, ya que la cabecera esté un poco más elevada, porque de esa manera impedimos que el reflujo vaya subiendo, 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 ¿ya? Porque cuando sube es cuando pasa esto, ¿ya? Y llega a las cuerdas vocales, entonces hay que evitar que eso pase. También, cuidado de la voz durante la mañana. Si usted es una persona que ya tiene reflujo diagnosticado, tiene que tener mucho ojo en la mañana, porque en la mañana es cuando su voz está más débil, ¿ya? Precisamente porque en la noche tuvo reflujo, exactamente por eso. Tiene que tener mucho más cuidado. En ese caso yo recomiendo mucha hidratación, hacer ejercicios vocales, ¿cierto? Durante la mañana, tener ojo ahí, cambiar malos hábitos, café, cigarro, alcohol, mucho alcohol, en fin, ¿ya? El cuidado de la voz durante la mañana es un consejo en general. Pero si usted tiene más encima reflujo, entonces más cuidado tiene que tener, ¿ya? Y la hidratación es también un consejo general, tanto para la persona con reflujo como sin reflujo. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Se puede recuperar el daño en las cuerdas vocales? Me dicen acá. Este también es así una pregunta que más de una ocasión me han preguntado, ¿ya? Si se dan... No. Adelante. Si se dan cuenta, tenemos dos patologías aquí. Tenemos esbozos nodulares y tenemos un pólipo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Depende. ¿Por qué? Porque no es lo mismo haber tenido un esbozo nodular que un pólipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el esbozo nodular tú puedes hacer una terapia y recuperarte solamente con fonoaudiología y no necesitas operarte, ¿ya? Sin embargo, con el pólipo muchas veces te tienes que operar. Y ustedes saben que las operaciones dejan cicatrices. Y las cicatrices dejan pérdida de movilidad del tejido, ¿ya? Precisamente por la cicatriz, ¿ya? Entonces va a depender, precisamente, porque no es lo mismo tener un esbozo nodular a lo que es de bajo impacto a que tú recibas una operación, que quedes con una cicatriz, que pierdas la movilidad, en fin. Ustedes, si alguna vez se han hecho una cicatriz en la mano, en la cara, donde sea, se van a dar cuenta de que queda con fibrosis. Se llama fibrosis a esa alteración del tejido, donde se pierde la movilidad, ¿ya? No tiene las mismas características de antes. Y lo otro que también les quiero comentar, aquí me hicieron una pregunta. A ver, vean. ¿Qué ejercicio recomiendas para la higiene vocal en la mañana? Mira, sabes que yo eso lo profundizo más en el webinar de este viernes, pero algo que tú puedes hacer, por ejemplo, es las M's, ¿ya? Un ejercicio que yo siempre enseño es despacio, fuerte, despacio, ¿ya? Para que empieces con un volumen despacio, eleves y te devuelvas con un volumen despacio. ¿Ya? Puede ser algunas palabras, ¿cierto? Con M, moda, mamá, mimo, ¿ya? Pero siempre cuidando de que sea de una manera relajada, en un tono cómodo, ¿ya? Y que sea despacio, ¿ya? El primer ejercicio despacio, después un poquito más fuerte, para que de a poquito vayas ejercitando las cuerdas vocales. Ustedes tienen que pensar que las cuerdas vocales son músculos y uno tiene que sobrellevarlas como músculo. Eso quiere decir que usted cuando hace ejercicio, ¿usted qué hace? Se calienta, se hidrata, descansa bien, duerme bien, todo eso. Entonces hay que pensarlo así. Próxima pregunta. Saludos Francia, este era un abogado que se inscribió a los webinars. Gracias por el taller, muy interesante. Te cuento que soy abogado y a veces me cuesta hacerme entender, ya que hablo rápido a veces y no modulo bien. Existen ejercicios para arreglar eso también. Ya, sobre esto, hablar rápido es otra función, ya no es tanto de la voz. Estamos hablando de una función que es más un poco cognitiva, ¿cierto? Que tiene que ver con el habla, ya con la articulación del habla. ¿Qué es la articulación del habla? ¿Qué es eso? Es la forma en que yo modulo, de cierta manera, en que yo modulo cuando hablo. Aquí no es una pregunta tanto de la voz, si se dan cuenta, es como más del habla, de cómo yo me expreso, ¿cierto? ¿Por qué yo digo cognitivo y por qué yo digo del habla?
Cognitivo porque estamos frente a una persona que tiende a hablar rápido, que tiende a acelerarse cuando habla, que está a otro ritmo. Ya eso igual puede tener un factor más psicológico porque es una persona que quizá, como es abogado, quizá tenga un ritmo de vida súper rápido, que no descansa, ¿cierto? Que tiene que ahorrar tiempo, no demorarse tanto en las tareas. Entonces, dependiendo de eso, quizá pueda influir, ¿ya? Puede influir ese factor más genético, o sea, más genético, más psicológico, cognitivo. ¿Ya? Entonces, igual sería bueno averiguar eso. Ahora, si no modula bien, no se le entiende, una buena forma también para modular bien es hablando lento y usando toda la musculatura de la cara, gesticular bien, ¿ya? En general, los chilenos no tenemos esa cultura de modular bien, ya como que como que hablamos entre dientes, no se entiende nada. La idea es que podamos ir mejorando eso, ¿ya? Porque cuando nosotros gesticulamos bien, también nuestro mensaje impacta mejor ya en las personas. Así que hay una recomendación. Ahora, ¿yo por qué puse esta imagen de la persona viéndose la hora? Porque para mejorar ya una habilidad hay que ser metódico, ¿ya? Yo siempre lo digo, sobre todo en el taller de impostación de la voz, para que uno vaya mejorando y progresando en el tiempo, uno tiene que ser mateo, tiene que ser metódico, ¿ya? Porque uno le da los ejercicios a la gente, pero la gente tiene que hacerlos todos los días, ¿ya? Tiene que tener una pauta. No, ¿cómo vamos a ver que estamos mejorando, ¿ya? Siguiente pregunta. Soy educadora de párvulos. Me ocurre que a veces estoy hablando normal y de la nada me escucho que estoy gritando y a veces no me doy cuenta. Ya, eso también tiene un poco de habla, tiene un poco de lo cognitivo, de lo psicológico, ¿cierto? Y tiene también de audición, ¿ya? Incluso de audición. ¿Por qué? Porque si ella no se da cuenta y de repente está gritando, entonces quizá sea algo más psicológico, quizá, ¿ya? Que ya ha normalizado gritar. Porque si uno está gritando y no se da cuenta, es porque ya estás pasando por un proceso de normalización, ¿ya? La idea es no llegar a eso, gritar no es normal, no lo hagan, eviten gritar, ¿ya? Porque es un mal hábito de la voz, un mal hábito, te puede lesionar. Y en peores casos puede hasta sangrar la cuerda vocal, le puede haber hemorragia. Entonces, es un mal hábito que tenemos que erradicar y no la normalicemos, no hay que normalizarlo. En caso de que ustedes sean educadoras, igual siempre aconsejo no llegar a esta instancia. Ya si quieren pueden usar un micrófono, por ejemplo, pueden usar estas paletas como de señales, como silencio, ahora atención, como esas pautas que uno hace al principio de las clases también. Pero ahí va a depender como de cada caso, del caso a caso, ¿cierto? Y también porque yo decía audición, porque si ella empieza a aumentar el volumen de voz y no se da cuenta que lo está aumentando, posiblemente sea porque los niños están hablando más fuerte que ella. Entonces lo que uno hace es compensar ese volumen de ruido, ¿ya? Y para eso uno tiene que aumentar la voz, ¿cierto? Tiene que aumentar la voz. Pero es un fenómeno auditivo, ¿ya? Se llama enmascaramiento eso. A ver, otro ejemplo podría ser que ustedes escuchen un pito así, pi, todo el rato, pi, pi. Y ustedes empiezan a hablar y como que no, y están hablando normal, como ustedes hablan, pero no se escucha la voz de ustedes, entonces empiezan a hablar más fuerte, ¿ya? Y recién ahí se pueden escuchar, ¿ya? Y no se dan cuenta y de repente se separa el sonido y se dan cuenta que están hablando fuerte. Es como un fenómeno parecido, ¿ya? Ese se llama enmascaramiento. Yo sé que tengo una pregunta ahí, pero así yo la respondo. Voy a dar este anuncio y la respondo. Por si acaso, la gente que es educadora y esté interesada, por ejemplo, en los webinars de lenguaje, ¿por qué lo muestro? Porque me lo han pedido. ¿Ya? Yo el 3 y 4 de agosto voy a hacer un ciclo de webinars que se llama Estimulación del lenguaje de 1 a 4 años. ¿Ya? Niveles del lenguaje. Es como un especial de los niveles del lenguaje. ¿Ya? Las educadoras me han pedido esto y la idea es que en agosto, a principios de agosto, lo podamos hacer, pero profundizando los niveles del lenguaje. Nosotros tenemos 4 niveles del lenguaje, ¿ya? Y bueno, estos son 375 minutos divididos en 5 módulos, ¿ya? Por si alguien quiere pedir más información, después me escribe.
Y esto incluye lo de siempre, todos los webinars incluyen apunte, aquí no es la excepción, y además viene con material complementario. Entonces, por ejemplo, en este webinar que voy a hacer en agosto, primero vamos a hablar de lenguaje y comunicación, ¿cierto? Cómo es la anatomía a nivel neurológico, de cómo se desarrolla el lenguaje, ¿cierto? Cómo el desarrollo normal del lenguaje en este rango de edad, y también las aproximaciones diagnósticas hoy en día, según el DSM-5, que es el manual de diagnósticos más actual, ¿ya? Porque hoy en día ya no se habla de TEL, se habla de TDL, trastorno de desarrollo del lenguaje, han cambiado los diagnósticos, no se habla de autismo, se habla de TEA, la dislalia ahora se dice trastorno de los sonidos del habla, entonces hay como toda una mezcla ahí que sería bueno comentar en el ciclo. Y después los ciclos o los módulos que vienen, después los módulos que vienen están profundizando cada nivel del lenguaje, por ejemplo, fonético, fonológico, ¿cierto? Los sonidos, nivel semántico, vocabulario, morfosintáctico por las reglas lingüísticas y pragmático por el uso social, ¿ya? Por si a alguien le interesa, después me puede escribir. Y ahora viene como lo interesante, ¿cierto? Las preguntas de lenguaje, ¿ya? Ahora voy a responder la pregunta que surgió. Ah, era un gracias, no era una pregunta, pero bueno. Si el niño tiene problemas con el habla, pero le gustan las palabras en inglés y las aprende a voluntad, es problemático para su tratamiento. Esto también lo han dicho más de una vez. Ya, ojo ahí, porque yo creo que esa señorita se refería a que era un problema de lenguaje, por si acaso, ¿ya? Hay diferencia entre lo que es un problema de habla y un problema de lenguaje. Un problema de habla es solamente con los sonidos y tiene que ver más con el acto motor de producir los sonidos del habla, de gesticular, articular, ¿cierto? Usar la lengua, los dientes, los labios, todo eso. En cambio, los problemas de lenguaje tienen que ver más con las funciones superiores, de cómo yo voy organizando el lenguaje en mi cerebro y después yo lo expreso, ¿ya? Es diferente. Pero yo creo que ella se refería a un problema de lenguaje, ¿ya? No un problema de habla. Si fuera un problema de habla no habría problema, o mayor consecuencia, pero ella se refería a un problema de lenguaje, yo sé que sí. Así que sí, la verdad es que yo no recomiendo que un niño que tenga trastorno de lenguaje diagnosticado empiece a aprender inglés al mismo tiempo, porque los niños que son normotípicos, que no tienen problemas de lenguaje y que están aprendiendo otro idioma, empiezan a desarrollar lenguaje más lento, ¿ya? Imagínense, los normotípicos, los que no tienen problema de lenguaje, empiezan a todos los hitos del lenguaje ya, el aprendizaje de oraciones más largas, mayor comunicación, en fin, ya se demoran, ya, haciéndolo con español e inglés. Imagínense uno que tiene trastorno de lenguaje. Entonces yo de verdad recomiendo que no sea así ya, y nos enfoquemos en lo importante, ¿cierto? Y lo más importante es que ese niño pueda tener una mejor calidad de vida, sabiendo que tiene ese antecedente, que es un trastorno de lenguaje, ¿ya? Imagínense un niño con trastorno de lenguaje exigirle inglés, oh, qué triste, ¿no? Como, no sé, igual, sí, hay familias que son exigentes, que exigen a los niños, entonces podría ser incluso problemático a nivel psicológico. Siguiente pregunta. ¿El problema del lenguaje en un niño puede perjudicarlo a futuro? Por ejemplo, para aprender a leer, a no ser tratado el niño a tiempo, ya, la verdad es que, la verdad es que sí, ya, porque hay evidencia científica de que el trastorno del lenguaje puede durar hasta la adultez. Y tengo el artículo, la foto acá, se las voy a mostrar, pero antes voy a comentar. Por lo general, estos niños que tienen trastorno del lenguaje después desarrollan un DEA paralelo, por si acaso, ¿ya? La educadora me dijeron que era DEA, según el DSM-5 se llama trastorno específico del aprendizaje, ¿ya? Pero la educadora me dicen dificultad específica del aprendizaje, lex, ese tipo de cosas. Sí puede, o sea, un niño con trastorno del lenguaje puede tener un DEA paralelo, por si acaso, ¿ya? Pero también hasta la edad adulta. Aquí vamos a ver. Aquí se hizo un estudio, este estudio está en inglés, ¿ya? Esto de una revista de desórdenes comunicativos, ya del lenguaje. Este es un artículo que se aceptó el 2011 y aquí hicieron un estudio donde me parece que 149 personas
les siguieron la pista durante 30 años, ¿ya? Y eran personas que tenían antecedentes de trastorno del lenguaje. A ellos los diagnosticaron con trastorno del lenguaje entre la edad de 3 a 9 años. Ya, ellos tenían 3, 9 años y a esas edades le diagnosticaron un trastorno del lenguaje. Entonces después en el estudio empezaron a seguirlo durante años, pasaron 30 años y le hicieron evaluación, ¿ya? Por ejemplo, cómo está a nivel socioeconómico, cómo está a nivel cognitivo, de social, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que descubrieron que los que tenían trastorno del lenguaje tenían menos capacidades sociales, menos acceso a puestos laborales, Ambos invierten en en acciones. fin, Simón ¿ya? utiliza eToro para Entonces, invertir en para que acciones tengan sin ojo pagar ahí, hoy comisiones. día la Juan evidencia tiene que pagar al científica, banco una les comisión cada mostré vez el que compra o artículo, vende una ¿ya? acción. La evidencia Descargue científica del trastorno eToro del e lenguaje invierta en acciones dura sin pagar toda la vida. comisiones. Malas noticias. No es transitorio. Lo siento, chicas. Pero es algo que nosotros como decreto en nuestro país tenemos que actualizar. No está actualizado el decreto 170 hoy en día, ya por si acaso. Hay que actualizar este tipo de evidencia científica que ya se ha dado en nuestros países y poder vincularlo a nuestro país, por si acaso. ¿Qué otra cosa nos iba a decir? Ah, ya. Igual en este estudio hubo gente con trastorno de lenguaje, ¿cierto? Y personas con trastorno del lenguaje más problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿ya? Obviamente los que tenían trastorno del lenguaje más problemas psicológicos y psiquiátricos tenían peor pronóstico. Sin embargo, los que tenían trastorno del lenguaje, claro, tenían mejor pronóstico que ellos, pero al mismo tiempo tenían menor o sea, menor desempeño en relación a los normotípicos, y a los que no tenían nada. Muchas gracias. ¿Ya? Ya. Pamela me pregunta, ¿cómo diferenciar cuando hay un problema del habla y no del lenguaje? Ya. Siempre es bueno abordar esta pregunta, ¿ya? El problema del habla, como le decía, tiene relación con lo que es la articulación de los sonidos del habla. Por ejemplo, un niño que tenga problemas con la D porque no sabe manejar bien la lengua, problemas con la R porque tiene frenillo lingual corto, eso es un problema de habla, ¿ya? Porque no están implicadas las funciones superiores a nivel de nuestra mente, de nuestro cerebro. El problema del lenguaje, todo lo que es el lenguaje tiene que ver con lo auditivo, ¿cierto? Con el procesamiento del cerebro, cómo yo voy organizando las sílabas, los sonidos en mi mente, y después yo eso lo expreso a nivel verbal. Ahora, quienes diagnostican esto somos nosotros, los fonoaudiólogos. Pero siempre, por eso es bueno la comunicación multidisciplinaria, ¿cierto? Que podamos comunicarnos y así poderle dar herramientas a la educadora, ¿cierto? Pero sí, exactamente es eso. Ya, sigamos con las preguntas. Es de buena pregunta, entretenido, ¿cierto? ¿El TEL es hereditario? También, súper buena pregunta. Yo le voy a decir, sí, es hereditario, y hay evidencia científica, es hereditario. Yo le voy a decir por qué. Este artículo está hecho en Chile, se hizo en Chile. Lo que es de Chile es bueno, ¿cierto? Y esto es de la revista Médica de Chile, igual fue hace tiempo, fue el 2008, pero fue tanto el impacto que tuvo que yo por eso igual lo muestro, ¿cierto? Porque ha sido un hito en fonoaudiología. Este estudio, hay una fonoaudióloga que es genetista, es fonoaudióloga y es genetista, ¿ya? Importante. Y yo la conocí en persona. Interesante. Se llama Alta prevalencia de trastorno específico del lenguaje en Isla Robinson Crusoe y es probable efecto fundador. Ya lo que se encontró en esta investigación que se hizo en la isla Robinson Crusoe es que encontraron que muchas personas en esa isla tenían problemas de lenguaje. Entonces, estuvieron haciendo muestras genéticas, ¿cierto?, de las secuencias de genes y se dieron cuenta de que había una alteración que se repetía con el tiempo, ¿cierto? Y era precisamente esta alteración en el gen FOXP2, ¿ya? FOXP2, para que sepan. Este gen ya se descubrió desde los 90, desde los principios de los 90, ¿ya? Ahí les voy a contar. Primero, Pía Villanueva, por si acaso, es la fonoaudióloga, ¿ya? Es la fonoaudióloga que es genetista, que principalmente quien impulsó esta investigación, ¿ya? Y de hecho ella después se comunicó con Simon Fischer, de aquí vamos a hablar. Simon Fischer es quien hizo la primera investigación
que descubrió el FOXP2, por si acaso, ya que fue a principios de los 90, ¿ya? Después Pía Villanueva se comunicó con Simon Fischer y ahora están haciendo proyectos, pero cosas de la farándula, ¿cierto? Y, entonces descubrió el gen en el principio de los 90 y además de gen una proteína, ¿ya? Porque ahí para las profesoras de biología, ¿ya? Para las que estén ahí online, se supone que un gen también se puede expresar como una proteína, ya que uno la utiliza en el cerebro, o sea, en el cerebro, en el cuerpo en general, ¿ya? Y precisamente es en la mutación del cromosoma 7, ¿ya? En español. ¿Qué es un cromosoma? Tenemos los genes, ¿cierto? Tenemos el ADN. Escucha, ojalá sepan lo que es ADN, ya, si no saben lo que es el ADN, mal me escriben en el chat. Ya. Esto es ADN, ¿cierto? Son los genes, ¿ya? Todos tenemos genes, ¿cierto? Yo soy Francia porque tengo mis genes de Francia, son únicos, irrepetibles, ¿cierto? Y ustedes también. Entonces tenemos los genes y esos genes se van agrupando, ¿cierto? Se van enrollando. Y cuando se enrollan, forman un cromosoma, ¿ya? Cuando se tienen que enrollar tanto es cuando se tienen que reproducir, ¿ya? Cuando la célula se divide, necesita juntar este ADN y formar estos cromosomas, ¿ya? Más que nada es como una forma de agrupar los genes. De aquí yo les muestro un cariotipo, ¿ya? Que es un diagrama donde están todos nuestros cromosomas, ¿ya? Y claro, en este cariotipo nosotros tenemos el cromosoma 1, 2, 3 y el X y el Y, ya que tiene que ver más con el sexo, ¿cierto? Entonces, todos estos grupos de genes, ¿ya? Se supone que en el gen 7 estaría la alteración, ¿ya? Esa mutación que muta o donde está alterado el FOXP2, ¿ya? Y se supone que este gen FOXP2 sería crucial o fundamental para que el desarrollo del lenguaje sea normal, ya sea normotípico. Ahora, obviamente hay muchas más cosas que influyen, ¿cierto? Quizá otros genes, proteínas, qué sé yo, pero hasta el momento eso es como una de las cosas más seguras, ¿ya? E incluso no se sabe cuál es el rol específico que tiene este FOXP2, no se sabe cuál es el rol específico, pero sí se sabe que es muy importante para el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Es muy buena pregunta, ¿cierto? A ver, ¿alguien escribe acá? Ya, me dice Erika Fuentes. Entonces, un problema de habla podría ser algo así como un trastorno expresivo. No. Buena pregunta también, esa es muy buena pregunta. No, porque ¿por qué? Porque los trastornos expresivos tienen que ver con el lenguaje, ya con estas funciones superiores, y también tienen que ver con esa parte de lo expresivo, pero que tiene que ver con las funciones cerebrales, ya. Todo lo que es expresivo, no crean que es solamente órgano y lengua y diente, no crean que es todo solo eso. Uno cuando expresa, también hay una parte que se produce acá y se expresa aquí, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que los niños que tienen TEA mixto también está mal expresado? No producen un lenguaje normal o acorde, ¿ya? Dicen, no sé, por proceso de simplificación, dicen, se comen sílabas, el mesa, ¿cierto? Y precisamente por eso, porque claro, como está afectado lo comprensivo, también lo expresivo se afecta. Pero a nivel expresivo también están, por eso se llama trastorno de lenguaje expresivo, ojo ahí, porque hay lenguaje, porque hay funciones superiores, ojo ahí, ¿ya? Y claro, es distinto a habla, ¿ya? Un trastorno del habla puede ser, por ejemplo, que un niño no pueda decir la R, pero nunca, porque tiene la lengua con baja fuerza, tiene frenillo lingual corto, eso. En cambio, un trastorno de lenguaje expresivo, por lo general son niños que dicen perro, pero después dicen pelo, después dicen pedo, y después vuelven a decir perro, entonces hay una inconstancia. Ya, qué bueno, que te quedó claro. Sí, pues así nos vamos complementando. ¿Qué sucede con el exceso de tecnología en el aprendizaje cuando son tan pequeños? Ya, aquí también hay evidencia científica, pero no adjunté un artículo para esto, ¿ya? Es una pregunta que también es más de una ocasión nos han hecho en los talleres,
La verdad es que el exceso de tecnología en el aprendizaje puede afectar el tema atencional, ya puede aumentar los efectos como de o presencia de déficit atencional en los niños, precisamente porque hay un sobreestímulo de parte de estas pantallas, ya, muchos colores, multitareas, ya, porque hay muchas tareas, como, es como cuando ustedes están en internet y ponen Facebook, ponen el WhatsApp y todo eso, y ponen como 5 pestañas, y traten de no hacerlo ya. Eh, aquí hay una pregunta. Alguien levantó la mano, ¿o no? Como que alguien levantó la mano. Jessica levantó la mano. Sí, ya. Ya, pregúntame, Jessica, pregúntame. Se supone que ahora tú puedes liberar tu micrófono. Se supone. ¿Me querías preguntar algo, Jessica? ¿O no? ¿Me quieres preguntar algo, Jessica? ¿O no? Ya, sigamos. Sí, lo que les comentaba, son muchos estímulos que están ejerciendo al mismo tiempo. Entonces el niño no enfoca una tarea, no desarrolla una atención sostenida, ¿ya? Y de hecho, estar mucho en el computador gasta la energía también, ¿ya? Otra cosa es que hay estudios que dicen que los tablets, por ejemplo, los computadores, disminuyen la estimulación del lenguaje porque los niños se convierten en comunicadores más pasivos, ¿ya? Porque cuando uno interactúa, por ejemplo, con juguetes como más concretos, ¿cierto? La pelota, el muñeco, ¿ya? Juego más imaginativo, más simbólico, ¿cierto? Uno igual ejerce otras funciones del cerebro y también uno tiene un contexto con otra persona, ¿cierto? O con un grupo de personas, el papá, la mamá, la abuela, es un contexto diferente de comunicación. Entonces cuando ellos están todo el rato en el tablet, todo eso va disminuyendo mucho y los niños se vuelven más pasivos si están solo en el tablet, ¿ya? Es muy distinto el lenguaje escrito no sé por qué digo lenguaje escrito si ellos ni escriben, puro juegan, puro juegan. Pero bueno, aquí alguien me hizo una pregunta. Aquí está la pregunta de Jessica. ¿Es cómo se puede ver que un niño de 2 años hacia adelante tendrá problemas del habla? Ya, son muy chicos, ¿ya? Son muy chicos para saber si van a tener problemas del habla. Primero tienen que desarrollar todos los sonidos del habla, ya todavía son muy chicos. Los niños a los 6 años tienen todos los sonidos del habla, todos los fonemas. Ya, la doble R, la T, la L. Así que es muy pequeño todavía, ya, para saber eso. Problemas del habla. Esta pregunta también me la han hecho harto. Durante la pandemia, ¿cómo se puede reforzar en casa el desarrollo del lenguaje? ¿Haciendo qué tipo de actividades? ¿El encierro por la contingencia puede afectar el proceso del lenguaje? Ya, sí, primero voy a partir por la última pregunta. Sí, la verdad es que sí puede afectar el desarrollo del lenguaje, porque principalmente el desarrollo del lenguaje se da por las experiencias, ¿ya? ¿Me escuchan bien ahí o no cuando hablo? Por favor, respondan. ¿Se escucha bien cuando yo hablo o no? Me pueden decir sí, como sí, a ver, a ver. Ya, qué bueno, que se escucha bien, ya. La verdad es que sí, porque principalmente el desarrollo del lenguaje se da por las experiencias, ¿ya? Porque cuando uno experimenta con el lenguaje, por ejemplo, uno va a la playa, se va a comprar un helado, bailar, todo eso son experiencias y las experiencias tienen múltiples entradas de información. Todo lo que es visual, auditivo, los olores, ¿cierto? Las texturas, la textura de la arena, el olor de la arena, la temperatura de la arena, por ejemplo, el niño que está conociendo por primera vez la playa, son experiencias que quedan en la mente de la persona, en los recuerdos. Entonces, como vamos a tener menos experiencias, claramente se va a ver afectado el desarrollo del lenguaje. No es lo mismo que nosotros veamos en una pantalla una playa, un dibujo en una playa, los dibujos animados, de que nosotros vayamos a la playa, es muy diferente, ¿ya?
Entonces sí se va a ver afectado. Ahora, ¿cómo podemos reforzar este tipo de actividades? Citando la pregunta anterior, yo les recomiendo que sean interacciones más humanas, en cierto sentido, como menos tablet, menos computador, y empezar a reintegrar hábitos que igual se habían perdido con el tema del trabajo. Por ejemplo, tomar once juntos, tener rutinas, por ejemplo, la rutina del baño, la rutina del cuento antes de dormirse, ¿cierto? La rutina de poner la mesa también, ya yo creo que son buenas estrategias para que el niño pueda tener un rol activo en su aprendizaje y pueda haber también instancias de comunicación con los padres, con las familias, ¿ya? Esas son súper buenas oportunidades para que el niño se desenvuelva, sea independiente, tenga un rol activo, ya, porque es importante en el desarrollo del lenguaje, ojo, que el niño se empodere, ya, que tenga la seguridad de poder expresarse, y eso tiene que ver con el empoderamiento y cómo podemos empoderar al niño que él asuma roles, ya, que tenga un espacio para hablar en la mesa, un espacio para poder ejercer algunas tareas del hogar, ¿cierto? Que no sean complejas, obviamente, sino que para que sea una oportunidad de que se comunique con los padres, se relacione y todo eso. Entonces, ahí unos consejos, volvamos a, volvamos a lo viejo, no sé, creo que algo así. Aquí alguien preguntó algo, parece. Es más difícil que un adolescente de 13 años supere un trastorno del habla, ceseo. O sea, uno siempre puede corregir un trastorno del habla, siempre. Pero ahora que el costo, ahí hay que saber sí, porque si una persona que tiene, porque cesear, todo lo que tiene que ver con la S tiene que ver con la dentadura, con la oclusión, ya con las piezas dentarias, todo lo que es el sonido, la S. Entonces sería bueno primero tener una evaluación con un dentista, y si el dentista no maneja tanto este recurso, con un fonoaudiólogo también, porque eso, ver cómo está anatómicamente y funcionalmente, ya cómo articula, es importante verlo primero, ya. Son como estos típicos casos donde hay que meter mano, como yo digo. Esta es la pregunta más famosa, ¿cierto? La que nos conocen todos, ¿ya? El fonoaudiólogo es famoso por la R, ¿cierto? Por favor, nosotros también hacemos más cosas, ¿ya? Todo lo que es voz, audición, ya, alimentación, todo eso. COVID-19, la pandemia, nosotros también tenemos un rol en rehabilitación, por si acaso. Todas las personas que están intubadas tienen que volver a hablar, tienen que volver a comunicarse, tienen que volver a usar las cuerdas vocales, nosotros también actuamos ahí, ya, por si acaso, para que sepan, porque igual hay casos de gente que tuvo COVID, tuvo coronavirus, y pueden tener daños neurológicos a largo plazo, entonces nosotros también actuamos ahí en lo cognitivo, ¿ya? Somos más que sacar la R. Pero ya, hablemos de la R. Tengo mi hija de 5 años, le cuesta pronunciar la R. ¿Es normal? La verdad es que sí. Es normal hasta los 6 años, sí. La vibrante múltiple o R es hasta los 6 años. Ya si a los 6 años todavía no la produce, ahí hay que empezar a meter mano, como yo digo, a hacer intervención. Y dato freak, aparte, la R de mariposa, de aro, los 4 años se adquiere, a los 4 años, por si acaso, ¿ya? Pero dato aparte. Ahora, importante considerar, igual, ojo ahí, cuando podemos tener problemas con la R, ahí hay que igual investigar, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una alteración en el frenillo lingual, ¿ya? Porque nosotros podemos tener un frenillo lingual anteriorizado, ¿cierto? Un frenillo lingual corto, podemos tener un frenillo corto y anteriorizado, y uno anquilosado, ¿cierto? Ahí tiene como forma de corazón, ¿cierto? Ahí lo alcanzan a ver. Aquí también, pero aquí se nota más en el anquilosado. Esto se tiene que ver desde los primeros años de vida, ¿ya? Es importante siempre revisar, ¿ya? Y por lo general la intervención que se hace en estos casos es una cirugía, ¿ya? Una frenectomía que se llama, cortan el frenillo lingual. Lo ideal es que esto sea lo antes posible, ¿ya? Si durante los primeros años de vida el niño presenta un frenillo lingual corto, que la operación sea lo antes posible para que pueda recibir terapia fonoaudiológica. Ahora, si eso se descarta y no tenemos frenillo lingual corto, probablemente haya que ver si ese niño respira por la boca,
¿ya? Este es un niño que respira por la boca, es típico, un niño que respira por la boca, que siempre está con la boca abierta, ¿cierto? Con la lengua abajo, ojo, la lengua abajo, y desarrolla otro tipo de cosas, ¿ya? Que para efectos de este webinar no vamos a hablar, porque es muy largo. Los niños que respiran por la boca, ¿ya? Suelen tener siempre la lengua abajo porque respiran por la boca, ¿ya? Cuando uno, o sea, las personas que no tienen problemas de respiración, tienen que apoyar la lengua en el paladar. Esa es la posición normal de la lengua, no en el piso de la boca, no abajo, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso uno respira por la nariz, porque uno apoya la lengua, ¿cierto?, en el paladar. Esa es la posición normal, la posición adecuada. La gente que respira por la boca, ya sea por diversos motivos, porque tiene las narinas pequeñas, porque tiene adenoide inflamada y no puede respirar, ¿cierto? Por X motivo, o tabique muy desviado, en fin. Claro, para compensar esa necesidad tienen que respirar por la boca. Entonces, respirar por la boca exige que uno tenga la lengua abajo. ¿Y qué pasa? Que esa lengua con el tiempo se acostumbra a estar abajo, y empieza a disminuir su fuerza, su tonicidad. Y cuando hay falta de fuerza, falta de tonicidad, ahí aparecen los problemas con la guerra, por si acaso. Ahora, en caso de que ese niño ya se operó de las adenoides y debería respirar por la nariz, pero todavía sigue teniendo la lengua debajo, o sea, abajo, como en la zona baja de la boca, es porque hay que hacer reeducación, ya que él pueda superar ese mal hábito y empiece a respirar por la nariz, ¿ya? Y que al mismo tiempo pueda apoyar la lengua en el paladar. Muchas veces los niños se hacen la operación, ya pueden respirar por la nariz y todo, pero no hacen este paso que es corregir el mal hábito, ¿ya? Porque falta educar a los médicos, a los dentistas, quien sea, de que las fonoaudiólogas existen. Y los fonoaudiólogos, ¿ya? Fonoaudiólogos ayudamos con la reeducación. Y muchas veces no saben que hacemos ese error. Esta es una pregunta que yo la encontré súper curiosa. ¿Qué tan cierto es que el niño al no tener buen lenguaje tiende a ser un niño mordedor? ¿Ya? A mí me llamó mucho la atención cuando me lo hicieron porque es la primera vez que la escuchaba, pero principalmente los niños que si tienen dificultades con el lenguaje y son mordedores, probablemente se deba a la frustración que conlleva el hecho de no expresarse bien, de no comunicarse bien. Entonces, una forma de poder expulsar toda esa tensión es por medio de la mordida con sus compañeros. Eso nomás, yo lo quería compartir porque me pareció muy interesante, ¿ya? Estamos en la hora, pero igual vamos a seguir porque falta súper poquito. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar un TEL, un trastorno específico del lenguaje? Cierto que nosotros decíamos que hoy en día ya no se dice TEL, ya, porque no es tan específico como dicen, pero para efectos del decreto 170, ¿cierto? Para efectos de nuestro país y de las leyes, todavía va a ser TEL, ya, todavía va a ser trastorno específico del lenguaje por si acaso. Bueno, este se diagnostica a los 3 años, ya, porque nuestras evaluaciones, nuestros instrumentos para evaluar, empieza desde los 6 hasta los 6 años, por si acaso, ¿ya? Todo lo que es la comprensión del lenguaje, la morfosintaxis, los sonidos, o sea, como lo fonético fonológico, ¿cierto? Eso a los 3 años, todas esas pruebas que evalúan eso, las pasamos desde los 3 años. Por eso a los 3 años los niños, los padres de esos niños toman la decisión si van a escuela de lenguaje o no. Y esta es la última pregunta ya. Igual si quieren me pueden hacer preguntas en el chat, ¿ya? Y para que finalicemos. ¿Cuál es la edad esperada para que empiece a decir las primeras palabras? Uno siempre habla de un rango de edad, porque el promedio es el año, ya, los 12 meses, el promedio del año. Pero uno siempre habla de un rango de edad, por ejemplo, 3 meses antes, 3 meses después, 9 meses, 1 año, 3 meses, ¿cierto? Uno siempre habla de un rango, ¿ya? Pero aquí yo quiero hacer una detención, ojo, para que alguien diga una palabra no es cualquier cosa. La gente piensa que una palabra es decir ba, ba, bu, ya, no. La palabra tiene que tener requisitos, ¿ya? Por ejemplo, esto igual yo lo he comentado en un webinar que le hago de 1 a 4 años, yo lo comento siempre, ¿ya? Porque hay que informarlo más, ¿ya? Una palabra, para que sea una palabra, el niño tiene que someterse a un estímulo. Estímulo. Lo siento.
a un estímulo y cada vez que lo vea tiene que decir el sonido o el conjunto de sonidos. Por ejemplo, el niño vio una vez esto es un celular, el niño vio una vez esto y dice celu, ¿ya? Después, el niño lo ve por segunda vez y dice celu. Después, no sé, como que de repente apareció el celular, ya vino la mamá y mostró el celu. Y el niño dice celu, ¿ya? Ahí recién es una palabra, por si acaso, ¿ya? No sirve que de repente el niño diga buba, tú, celu, no, eso no sirve, ¿ya? Porque es constante y hay un momento en el periodo del lenguaje de los niños que dicen protopalabras. Las protopalabras no son palabras, son conjuntos de sonidos, ¿cierto? Que parecen palabras, pero que no son palabras, ¿ya? Para que una palabra sea como tal, el niño debe identificar un estímulo y decir el mismo conjunto de sonidos, ya para que sea una palabra. Por si acaso. Y bueno, les dejo una invitación, ya estoy finalizando. Igual hagan sus preguntas ya en el chat si quieren. También podemos conversar si es que alguien quiere activar el micrófono. Como les comentaba, yo este viernes hago el webinar de uso y cuidado de la voz para las educadoras que estén interesadas, o bueno, para cualquiera que esté interesado, ¿ya? Vamos a hablar de higiene vocal, ¿cierto? De malos hábitos en el uso de la voz, ¿cierto? Anatomía, fisiología de la voz, vamos a ver una nasofibroscopía bien interesante, no se asusten, son cuerdas vocales. Después, el viernes siguiente, va a ser el de impostación de la voz, que van a ser 2 jornadas, va a ser el jueves y el viernes, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios sobre potenciar la voz y vamos a hablar de la importancia de medirnos, de ser metódicos, ¿ya? Porque para que nosotros podamos mejorar en el tiempo, tenemos que ser metódicos, siempre medir, por si acaso. Después, en 31 de julio, voy a volver a repetir el de estimulación del lenguaje de 1 a 4 años, ¿ya? Vamos a hablar, por ejemplo, de consideraciones del lenguaje, ¿cierto? El desarrollo normal del lenguaje de 1 a 4 años. Vamos a hablar de las etapas comunicativas, ¿ya? Que pueden tener los niños. Vamos a hablar de los comunicadores, ¿cierto? De los niños de las primeras palabras, de los exploradores, en fin, esas 4 categorías. Y finalmente vamos a hablar de alguna estrategia para los padres, por si acaso, ¿ya? ¿Y qué más? Y en agosto vamos a nuevamente repetir el de apoyo en el lenguaje de 4 a 7 años, ¿cierto? Todos los que son los hitos normales del lenguaje en ese rango de edad, ¿cierto? Vamos a hablar de la lectoescritura, ¿cierto? Los precursores de la lectoescritura según la evidencia científica. También vamos a hablar de algunas herramientas que pueden utilizar los padres ya. Aquí es un poquito diferente el rol que ejerce la familia en relación a 1 a 4 años. Y a mediados de agosto, como yo le iba comentando, vamos a hacer el webinar de TEA, por si acaso, ¿ya? Apoyo en el lenguaje de TEA, por si alguien me quiere escribir y eso. Y nuevamente los dejo invitados al ciclo de webinar que van a ser a principios de agosto, 3 y 4 de agosto, para las educadoras, por si les interesa profundizar en cada nivel del lenguaje, ¿ya? Morfosintáctico, semántico, pragmático, en fin. No sé si ya dije semántico. ¿Cómo podemos acceder a la diapo? Buenas noticias. Oh, yo quería dar esta noticia, me emociona. Esto lo voy a subir a mi página web, a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook, ¿ya? Lo siento. Página web, mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Voy a subir el video, ¿ya? Para las personas que quieran verlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo voy a subir en estas 3 partes, ¿ya? Mi proyecto se llama Francia Fonoaudiología, ¿ya? Ya aparezco como Francia Fonoaudiología, ya me pueden encontrar bueno, ahí está mi página por si acaso, ya está abajo. En las diapos está mi correo, ¿cierto? Y mi página web, ya la que dice franciafonoaudiología.wordpress.com, ¿ya? Es la página web, es el correo, ya por si también quieren saber más acerca de los cursos, qué sé yo, el próximo evento, el próximo episodio de preguntas y respuestas, en fin, ese tipo de cosas. Ya, aprovechen de hacer preguntas, porque ya estamos terminando ya, les que quieren hacer preguntas, vamos a dejar 10 segundos, ya, porque así para ir finalizando, ya.
Entonces vamos a hacer el conteo, la cuenta regresiva, ¿ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya nadie hizo preguntas. Ya, entonces voy a finalizar el webinar. Ya, en caso de preguntas, igual después me pueden mandar un correo si es que se quedan con dudas. Nuevamente los invito al webinar de este viernes, ya que tiene un incentivo de 2.000 pesos, uso y cuidado de la voz. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de voz, cómo funciona, ¿cierto? Anatómicamente, fisiológicamente, cómo podemos cuidar la voz, ya malos hábitos que hay que erradicar, cambios de dieta, también los que mencionamos acá algunos, ¿ya? Y cómo podemos potenciar la voz también, ya cómo podemos aumentar el volumen o la intensidad de la voz, ¿cierto? Cómo podemos ir progresando en el tiempo, ¿ya? Ah, ahora hicieron preguntas, no. A ver, veamos. Ah, no, no eran preguntas, eran muchas gracias. Ah, no, gracias a ustedes. Qué bueno que se animaron a participar, ¿ya? Yo la verdad es que tenía menos expectativas porque yo los webinars gratuitos siempre tengo menos expectativas que los pagados, ¿ya? Por experiencia, por las estadísticas. Pero qué bueno que se hayan sumado, qué bueno que hayan podido aprovechar la instancia, ¿ya? Y bueno, que estén muy bien, ¿ya? La idea es que siempre podamos aprender en conjunto, ¿cierto? Nosotros nos complementamos, estamos en fonoaudiología, somos de la salud, pero ustedes, como son de la educación, o incluso los mamás, los papás también tienen su conocimiento, ¿cierto? Más vivencial, siempre nos podemos complementar, ¿cierto? Así que eso, las dejo, o los dejo, no, también habían, hombre, ya, los dejo. Así que estén muy bien, que tengan buena continuación de semana. Y eso, y a cuidarse como siempre, ¿ya? Que estén muy bien y chao. Vamos a cerrar. Te invito a seguirme en mis diversas plataformas.